Un mensaje especial del Festival de Wesak. Abril de 1943. Esta comunicación está dirigida a esos miembros del nuevo grupo de servidores del mundo a quienes puede llegar, hay un sinnúmero de ellos que no la conocen, y a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes. Quisiera pedirles que la distribuyan al mayor número de personas posible. Nos acercamos al punto culminante del año espiritual y al momento en que el sol se desplaza hacia el norte. Es posible el mayor acercamiento de todos los tiempos, y se aproxima. Sin embargo, mucho depende de los aspirantes y discípulos del mundo en este momento. En el año anterior el mundo pasó una de las peores experiencias desde el punto de vista de la agonía y la angustia, se llegó al punto de más agudo sufrimiento. No obstante, fue un año que demostró la posibilidad del más grande acercamiento espiritual de todos los tiempos, acercamiento para el cual los iniciados y maestros se prepararon durante siglos, y todos los festivales de Wesak, desde la reunión del Gran Concilio en 1925, fueron preparatorios. En instrucciones pasadas me referí a las grandes reuniones celebradas a intervalos por aquellos a quienes se les ha confiado la guía espiritual del planeta y, particularmente, del hombre. Deben admitirse ciertos hechos, tales como la aceptación en el hemisferio occidental, de la existencia del Cristo, y en el oriental, del Buda. Por lo tanto, es muy probable, dada esta aceptación, suponer que ellos y sus discípulos deben consultarse y lo hagan sobre los pasos necesarios para guiar al género humano por la senda de la luz, el sendero hacia Dios. De esto dan testimonio todas las escrituras del mundo y los conocedores espirituales. Hoy no tengo tiempo para extenderme sobre el tema. Les pido simplemente que acepten la hipótesis que es una realidad para muchos millones de personas y un evento comprobado para muchos miles, que la guía espiritual es acordada a la humanidad, y detrás del velo que separa lo visible de lo invisible se hallan quienes trabajan esforzadamente y, podría agregar, científicamente, para satisfacer la terrible necesidad actual. Dos cosas ocupan su atención. 1. La necesidad de llevar a un fin la lucha y el estado de guerra actual y así liberar a la humanidad de un pasado maligno, abriendo la puerta para un futuro mejor. 2. La oportunidad de sentar las bases de esa nueva religión mundial que bastará para satisfacer la necesidad del hombre, durante muchos siglos, y para ello lo han preparado todas las antiguas religiones mundiales. Tales son, hermanos míos, dos de los objetivos que tiene ante sí la jerarquía en este momento en que se prepara para las lunas llenas de mayo y junio. Las fuerzas pueden organizarse de tal manera, y distribuirse y dispersarse de tal modo las energías que operan, que pueda evocarse plenamente el bien. La acción de los hombres y mujeres de buena voluntad puede evocar un nuevo ciclo de contacto espiritual y liberación. Pueden unirse la voluntad al bien de las energías espirituales y la buena voluntad de la humanidad y producir esas condiciones que permitirán actuar al nuevo orden mundial visualizado por todos los que verdaderamente aman a sus semejantes. Puede desarrollarse la situación de manera que la nueva religión mundial y el nuevo acercamiento de la humanidad hacia Dios, sean traídos a la existencia. A estas preguntas importantes trata hoy de responder la jerarquía. El grupo de trabajadores espirituales, de los cuales yo soy uno, enfrenta dos problemas principales: el de la guerra con su efecto estupefaciente y aturdidor en las masas de todas partes, y el de los aspirantes y discípulos de todo el mundo. Las masas sufrientes podrán permanecer con intención masiva y con los ojos dirigidos hacia Dios para que su clamor ascienda hasta sus oídos. Y las personas de mente espiritual y los trabajadores para la humanidad harán ese supremo esfuerzo, hecho desde un adecuado punto de tensión, de manera que la humanidad pueda enfocar su llamado y traer respuesta desde las fuentes más elevadas disponibles. El esfuerzo unido de ambos grupos, uno consciente de lo que sucede y otro inconsciente, podrá evocar respuesta. En momento de extrema urgencia o crisis, la historia de Cristo nos llama la atención sobre el hecho de que Él se puso en contacto con su Padre en el cielo. Dios le habló en términos de reconocimiento. Dios dio testimonio al hecho de que lo conocía como su Hijo bien amado. A estos hechos básicos del registro histórico debemos agregar la comprensión de que como Él es, así somos nosotros en este mundo, y la aseveración del Cristo mismo de que Dios es también nuestro Padre, abriéndosenos así la puerta de la posibilidad. Luego podemos llegar a la comprensión de que en momentos de tensión y urgencia humana, de dificultad y crisis, y cuando el alma del hombre está adecuadamente despierta hasta alcanzar el punto necesario de receptividad espiritual,
como sus Dios siempre con el Cristo, entonces, desde la fuente más elevada posible, puede análogamente llegar un reconocimiento divino que bastará para liberar, emancipar y otorgar poder para hacer lo correcto, dar los pasos exigidos por el propósito espiritual y seguir, en consecuencia, en el sendero de evolución. Permítaseme señalar que cuando esto constituya una actividad grupal en el plano físico, hay de acuerdo a la ley de equilibrio y de acción y reacción una paralela actividad espiritual. La totalidad del mundo de los hombres está hoy empeñada en una intensa actividad en el mundo material, ejércitos que marchan, fábricas que trabajan en turnos durante las 24 horas del día, populosas emigraciones y deportación de personas, intensa actividad aérea, trabajo organizado y planificado por centenares de agencias de beneficencia en todos los países, mencionando solo unas pocas de los millares de actividades. Las personalidades de los hombres de todas partes están involucradas, y mental, emocional y físicamente, todas trabajan a alta presión. El impacto de las circunstancias y de los acontecimientos, nunca fue tan poderoso. A la par de esta actividad materialista de la humanidad tenemos el arduo empeño, el esfuerzo de pensar constructivamente, el idealismo enfocado, el registro de la visión y de la aspiración espiritual de las personas de buena voluntad, de los discípulos de todas partes, más la dirigida actividad espiritual de la jerarquía y de los guías espirituales de la raza, en el aspecto externo e interno de la vida. A esto debe agregarse la actividad expectante, si pudiéramos emplear una frase tan paradójica, de ese centro de vida donde la voluntad de Dios está enfocada. Por lo tanto, tenemos, hablando en términos de esfuerzo espiritual, los siguientes grupos, que se hallan en todas partes del mundo, cuya intención masiva consiste en traer la liberación de la humanidad. 1. Los hombres y mujeres de buena voluntad. 2. Los idealistas y los soñadores, los visionarios de un mundo futuro. 3. Las personas de mente espiritual que denominamos los aspirantes del mundo. 4. Los discípulos de todo el planeta. 5. Los miembros de la jerarquía espiritual del planeta, en encarnación o no. 6. Los custodios de la voluntad o propósito de Dios, que se preparan en Zambaya para la demanda de ayuda, a medida que se eleva del género humano. 7. Ciertas grandes energías de significación extraplanetaria, dispuestas a intervenir en caso de que la invocación espiritual o la angustia de la humanidad alcancen el máximo tono evocador. El problema es cómo fusionar y mezclar los primeros 5 grupos, para que el llamado espiritual pueda expresar una demanda grupal integrada y unida. Una demanda unida así, enfocando la intención masiva del género humano, bastará para evocar una respuesta extraplanetaria. Mucho de esta tarea de unificación está en manos de 2 grupos, la jerarquía planetaria y el nuevo grupo de servidores del mundo. La humanidad tiene poco que ver con el trabajo del primer grupo, porque depende de ella que cumpla su tarea y suma plenamente su responsabilidad. Con el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo todos tienen mucho que ver y sobra esta tarea escribo ahora. No perderé el tiempo definiendo al personal integrante de este grupo. Basta decir que todos quienes aman verdaderamente a sus semejantes y los sirven con sacrificio y comprensión altruista, constituyen este grupo. Junto con el grupo de hombres afiliados de buena voluntad, los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo deben prepararse ahora para un gran acto de servicio en el momento de las lunas llenas de Tauro y de Géminis y en las semanas que preceden a esos momentos. Expondré lo más brevemente posible los enunciados que voy a hacer ahora, dejando que reflexionen sobre los mismos, confiando que los comprenderán. Lo que voy a decir se dividirá en 3 partes. 1. El trabajo de la jerarquía en el futuro inmediato, en los periodos de la luna llena. 2. La tarea del nuevo grupo de servidores del mundo actualmente. 3. La nueva religión mundial y su futuro espiritual. Es necesario que comprendan las posibilidades espirituales inmediatas que enfrenta la humanidad si aquellos que tienen visión y aman a la humanidad están a la altura de la oportunidad inmediata. Es necesario que comprendan también los pasos preparatorios inmediatos que puedan dar en relación con dichas posibilidades y tengan además una visión de los principios que deben regir la nueva religión mundial, con sus destacados puntos de enfoque. No tengo la intención de rogarles como en el pasado, o pedirles que colaboren en el servicio o sacrificio. Solo trato de darles información, dejando que la apliquen debidamente, impulsados por sus propias almas. El trabajo de la jerarquía en el futuro inmediato.
La antigua historia de las relaciones existentes entre la jerarquía toda y la humanidad, puede ser resumida en la idea de llevar a cabo ciertos grandes acercamientos entre quienes expresan la actitud espiritual y aquellos cuya actitud es francamente materialista. Por medio de esos acercamientos, la conciencia de la humanidad ha sido llevada acrecentadamente más cerca de los centros espirituales de amor y de vida y estimulada para progresar espiritualmente, despertar a la luz y desarrollar la conciencia crística y descubrir el sendero de luz que conduce a la divinidad. Esta constante tendencia hacia crecientes relaciones se ha enfocado en todo el registro histórico, por medio de ciertas grandes revelaciones registradas resultado de estos acercamientos. Siempre en momentos de crisis y tensión, el clamor de la humanidad ha evocado respuesta de la jerarquía, que a veces ha llegado con rapidez y otras con lentitud, pero siempre en forma inevitable. En la historia moderna se reconocen dos de estos acercamientos producidos en escala humana, por ejemplo, aquel que se enfocó en la civilización oriental mediante la venida del Buda y la llegada del Cristo en Occidente. Otro gran acercamiento se aproxima, pero la fecha depende de la actividad del nuevo grupo de servidores del mundo y la tensión espiritual que éste pueda alcanzar. Un periodo preparatorio principal para este acercamiento tuvo lugar en 1936, y en esta preparación participaron muchos de ustedes. Ese año culminó en el momento de la luna llena de mayo con el empleo mundial de la primera invocación que les di. Ahora, 7 años después, llega la oportunidad de llevar a cabo el trabajo que entonces se inició y de obtener resultados que pueden liberar corrientes de fuerzas espirituales, que cambiarán el curso de la batalla. Aquí no me refiero a la batalla en sentido físico. La guerra, desde el ángulo físico, ya fue ganada, aunque puedan transcurrir muchos meses antes de obtener la victoria en Oriente y en Occidente. Esto ya lo saben. Pero también paralelamente a esta realización física debe obtenerse una victoria espiritual que puede ser descrita como la obtención de una nueva orientación espiritual y una nueva actitud hacia Dios, expresadas en forma muy simple. A la inversa, podría señalar que la razón del fracaso parcial en 1936, puede ser atribuida a dos fuentes. El trabajo tuvo comparativamente tanto éxito que provocó una poderosa actividad paralela de parte de las fuerzas del mal, que fueron suficientemente poderosas para dominar temporariamente a las fuerzas de la luz y traer la guerra con sus consiguientes horrores. Segundo, el nuevo grupo de servidores del mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad y los aspirantes de todas partes, disminuyeron su esfuerzo, no mantuvieron la tensión lograda, cayendo nuevamente en la negligencia. El trabajo no continuó a pesar del constante esfuerzo de unos pocos. Pero eran demasiado pocos. Ahora vuelve a presentarse la oportunidad y la posibilidad de gran acercamiento, que puede ser la consumación del trabajo iniciado en 1936. La batalla se inició entre las fuerzas de la luz y las fuerzas del mal. Para terminar rápida y exitosamente con este estado de guerra y dejar una puerta ampliamente abierta para un mundo mejor, deben ser evocadas las fuerzas de la vida. Esto absorbe hoy la atención de la jerarquía. Para ayudar en este esfuerzo, Buda se está preparando y Cristo está ya preparado, enfocando en sí mismo el deseo de la humanidad por esa vida abundante, que Él prometió cuando estuvo antes y para liberarnos del mal y entrar en el bien. Uno de los conocimientos emergentes de esta guerra es el hecho de que ahora la humanidad, como un todo, ha sido capaz de ver y captar con más claridad que nunca la naturaleza del mal. Los hombres se sobrecogen de horror por el despliegue del mal desenfrenado y aún el hombre pecaminoso se sorprende y detiene ante la maldad que hoy acecha a la tierra. Es bueno que esto se comprenda y ayudará a la necesaria reorientación del género humano, hacia Dios y el bien. Exponiéndolo más simplemente, la jerarquía se está preparando para un gran acercamiento que tendrá dos resultados. Uno traerá una relación más estrecha entre esas grandes vidas que personifican la voluntad de Dios y son los custodios del propósito divino, y aquellas que personifican el amor de Dios y son los custodios del plan inmediato para la humanidad. Esta relación puede ser establecida en el momento de la luna llena de Tauro, donde el Buda en sí constituye la poderosa afluencia de energía, la energía dinámica de la voluntad divina. El Cristo constituye al mismo tiempo la afluyente y predominante demanda de la aspiración espiritual del género humano, más la demanda de la jerarquía por la ayuda necesaria en este momento de crisis. 2. Traerá también una relación más estrecha entre la humanidad y la jerarquía.
En el momento de la luna llena de junio, el Cristo enfocará en sí mismo las energías espirituales de la jerarquía, más la energía que el Buda distribuyó en el momento del festival Wesak. El nuevo grupo de servidores enfocará la demanda espiritual de vida y liberación, expresando el intento masivo de la humanidad. Si ambos aspectos de este trabajo pueden ser llevados adelante satisfactoriamente, entonces podrá obtenerse una gran liberación. Los señores de la liberación podrían ser invocados exitosamente, el espíritu de paz podría aparecer como el jinete del lugar secreto y la nueva era de la buena voluntad, basada en la voluntad al bien, podría ser inaugurada. Digo podría ser porque, hermanos míos, el éxito de todo lo que podría suceder depende del trabajo realizado por ustedes y todos los hombres de buena voluntad, por las personas religiosas y de mente espiritual de todas partes y por los aspirantes del mundo, durante el sagrado periodo de mayo y junio de 1943 y el de 1944. Hablando esotéricamente, el trabajo de la jerarquía es enfocar la divina voluntad al bien en lo que a la humanidad afecta. El trabajo de los hombres de mente espiritual es evocar esa voluntad al bien en la tierra, mediante la más plena expresión de la buena voluntad. La buena voluntad de las masas, está enfocada en todas partes por intermedio de las naciones aliadas que luchan por la liberación de la humanidad y por intermedio del nuevo grupo de servidores del mundo, lo cual es suficiente y adecuado para invocar la voluntad al bien. Este enunciado es importante y les pediría que meditaran sobre él. Durante los últimos 6 años he dado 2 estrofas de una gran invocación. La primera reza así: que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad, donde quiera que estén. Que el olvido de agravios, por parte de todos los hombres, sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Invocación que expresó el natural, ampliamente inconsciente, grito invocador o clamor de la humanidad. Resumía en sí el deseo de los hombres de todas partes, de paz, buena voluntad y colaboración. Fue generalmente popular, y era y sigue siendo muy empleada. Fue comprendida muy fácilmente, y su nota sobresaliente era la paz. Fue utilizada como plegaria por la mayoría, no como una demanda desafiante, según se había intentado, por lo tanto, no resultó ser adecuadamente efectiva en detener el avance del mal. Sin embargo, mantiene la forma que puede evocar, y oportunamente evocará, al espíritu de paz. Esta evocación traerá a la humanidad ese estímulo y deseo activo, para participar en la expresión de la buena voluntad, que harán que la paz mundial sea un resultado efectivo de la acción inteligente y del establecimiento de las rectas relaciones humanas. Así como el gran Señor de amor e Hijo de Dios, el Cristo, empleó como vínculo de expresión en la tierra, la forma del Maestro Jesús, esta gran vida extraplanetaria, el espíritu de paz, puede, en una vuelta más elevada de la espiral, utilizar como vehículo de expresión, la forma de Cristo, el príncipe de la paz. De este modo sus estupendas energías serán aminoradas por el Señor de amor y estarán a disposición de las masas. Luego, he dado otra estrofa de la invocación, de gran poder, adecuada para las condiciones de la guerra, una guerra inevitable e ineludible. Esta última invocación no fue tan popular ni tan fácilmente comprendida, existiendo una buena razón para ello. Fue una invocación destinada a evocar las fuerzas de la vida, así como la anterior invocaba a las fuerzas de la luz y del amor. Puede ser empleada con éxito solo por discípulos, pensadores avanzados y la misma jerarquía, sin embargo, fue dada al público para que se familiarizara en lo posible, con los conceptos de la liberación y de la vida y en un esfuerzo por introducir en la Tierra un nuevo punto de enfoque por intermedio del cual podría afluir la vida. Este esfuerzo no ha fracasado del todo. En el momento de las lunas llenas de Tauro y de Géminis, será aconsejable emplear ambas invocaciones y fusionar y mezclar así en una sola invocación conjunta, la intención masiva de toda la humanidad y del propósito iluminado de los discípulos y de la jerarquía. La fusión de estos dos grupos, la humanidad y la jerarquía, podría ser suficiente para emitir un llamado tan poderoso que haría prevalecer la vida en la tierra en vez de la muerte, y el amor de Dios desempeñar su parte activa en la reconstrucción de los asuntos del mundo. Si esto puede realizarse con éxito, 2 grandes revelaciones tendrán lugar más rápidamente.
1. La revelación de la luz y la comprensión otorgada a toda la humanidad, conduciéndola al conocimiento y permitiendo a los hombres ver la causa de la actual catástrofe, porque en esa luz veremos la luz. En esa luz, la humanidad sabrá qué hacer y cómo rectificar los errores pasados. 2. La revelación de la vida y la vida más abundante como Cristo prometió cuando estuvo en la tierra, revelación que proporcionará a los pensadores, idealistas, verdaderos guías y discípulos que trabajan en el mundo actual, esa energía espiritual que lleva a la correcta actividad, a la sana conducción y a la vida inspirada e inspiradora. Esta es otra de las metas que enfrenta la jerarquía en este momento. Tal es la voluntad de Dios para la humanidad y la intención y el propósito de Zambaya. Cuando el propósito masivo de los custodios de la voluntad de Dios y la intención masiva de las almas de los hombres puedan ser sincronizados, entonces el gran acercamiento será inevitable y regirá automáticamente la gran liberación. La tarea actual del nuevo grupo de servidores del mundo. La tarea inmediata del nuevo grupo de servidores del mundo es enfocar el anhelo, la aspiración, el deseo y la intención masivas de la humanidad, para producir la necesaria sincronización en el momento de las lunas llenas de mayo y de junio de este año y durante las semanas que median desde la recepción de esta comunicación, en lo que a ustedes concierne, hasta, aproximadamente el 1 de julio. Esto deben hacerlo pensando con claridad sobre los asuntos actuales, cultivando un espíritu receptivo, basado en la voluntad de aprender y en la disposición de desechar los antiguos conceptos y abandonar las ideas fijas, bajo el impacto de nuevas verdades y aspiraciones basadas también en la decisión de reconocer a cualquier precio la verdad y los desarrollos espirituales presentados. Por lo tanto, les pediría a todos que tengan una mente abierta, redoblen su creencia en el hecho de las realidades espirituales, confíen en la voluntad al bien del propósito divino y amen a sus semejantes, y en el plano de los asuntos y la vida práctica hagan dos cosas: lleven adelante la parte que les corresponde en esta guerra en el plano físico, ayudando a las Fuerzas Armadas de las Naciones Aliadas a que lleven la guerra a un final exitoso, sabiendo que hay realidades espirituales por las cuales vale la pena morir si fuera necesario, y que la guerra contra el mal puede librarse sin odios y con propósito justo. Segundo, hagan planes al mismo tiempo para esas medidas prácticas que, después de terminada la guerra, ayuden en el periodo de reconstrucción a rehabilitar a la humanidad y conduzcan a un más sensato, mejor y verdadero modo de vivir. Les pediría también que tomen esas medidas en su vida individual y en su medio ambiente, cuando sea posible, lo cual ayudará a que el trabajo que debe realizarse en el momento de la luna llena de Tauro y de Géminis tenga éxito, que empleen constantemente ambas invocaciones, no como plegarias o utilizando la energía del deseo, sino como grandes demandas desafiantes, empleando el poder de la voluntad a medida que puedan reunirlo y enfocarlo en un punto de tensión. En el momento de la luna llena reúnan a la gente para un acto de fusión y de colaboración, audando así a la humanidad y poniendo su pequeño esfuerzo individual detrás del de la jerarquía. Les pediría reconocer como parte del nuevo grupo de servidores del mundo y personas de buena voluntad, que pueden actuar como factor intermediario entre la humanidad y la jerarquía y deben eliminar la brecha entre las masas, aturdidas por el sufrimiento, ciegas e inertes a los asuntos superiores, y el grupo espiritual que trata ansiosamente de llevarles ayuda y vida. Quisiera que cuando se esfuercen por hacer esto, empleen la imaginación creadora con todo el poder que poseen y crean que la sinceridad de su propósito y el amor de sus corazones pueden ayudar y ayudarán a hacer posible el gran acercamiento y apresurarán así la gran liberación. Quisiera además que, desde el momento en que reciban esta comunicación, piensen profundamente sobre lo que he dicho, caminen silenciosamente en luz de sus almas, irradien amor, busquen la claridad de visión luego, cuando sea necesario, hablen a los demás con poder y comprensión. Finalmente, quisiera que comprendan que en el trabajo que se está realizando ahora y como resultado del gran acercamiento, podrán ayudar en el enfoque o introducción de la nueva religión mundial, religión fundada sobre todo el pasado, que consumará el trabajo del Cristo y abrirá un nuevo trecho, si puedo emplear esta expresión, en el sendero de la luz que conduce a Dios. La nueva religión mundial. Todas las antiguas revelaciones divinas han llevado a la humanidad al punto en que, hablando espiritualmente, la divinidad esencial del hombre es teológicamente reconocida, la hermandad del hombre y la paternidad de Dios constituyen ideales reconocidos,
y la ciencia ha demostrado el hecho de un propósito en desarrollo y la existencia de un agente inteligente fundamental detrás de todos los fenómenos. Paso a paso, mediante la plegaria, la voz del deseo, la adoración, el reconocimiento de la deidad y la afirmación de la realidad de la similitud de la naturaleza humana con la divina, el hombre fue conducido a creer en la divinidad del hombre. La religión ortodoxa acentúa la divinidad de Cristo, y él mismo nos ha dicho, y el Nuevo Testamento en muchos lugares pone énfasis sobre ello, que nosotros también somos divinos, que todos somos hijos de Dios y que como Él es, así somos nosotros en este mundo, capaces de hacer cosas mayores aún de las que Cristo hizo, porque Él nos ha mostrado cómo hacerlas. Tal es el trasfondo religioso del pensamiento espiritual en el mundo. Por lo tanto, tomando nuestra posición sobre estas verdades, co-uno siendo el hecho de nuestra divinidad, la gloria de todas las revelaciones pasadas y la promesa más gloriosa aún del futuro, podemos empezar a comprender que ha llegado el momento de presentar una nueva etapa en esta revelación en desarrollo, que a nuestros antiguos programas de plegaria, adoración y afirmación, puede añadirse la nueva religión de invocación, donde el hombre empezará a emplear su poder divino y entrará en contacto más íntimo con las fuentes espirituales de toda vida. Esta nueva forma de religión, será en realidad la religión de los grandes acercamientos entre la humanidad y los grandes centros espirituales que actúan detrás de la escena, entre grupos de trabajadores en el plano físico y en los tres mundos de la evolución humana, y grupos espirituales en los planos internos, tales como los ashramas de los maestros y los grupos egoicos, con los cuales todos los seres humanos están en relación subjetiva, relación generalmente desconocida. La nueva religión será de invocación y evocación, de reunión de grandes energías espirituales, aminoradas luego para beneficio y estímulo de las masas. El trabajo de la nueva religión será la distribución de energía espiritual y la protección de la humanidad de las energías y fuerzas para cuya recepción no está adaptada en un momento particular. Una cuidadosa reflexión demostrará en los venideros festivales de luna llena, que están presentes estos pensamientos, la protección y la liberación de la humanidad y la estimulación del género humano mediante la distribución y transferencia de la energía espiritual, para dar los pasos necesarios en un periodo dado, que la conduzca de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad y de lo irreal a lo real. Por lo tanto, quisiera que, a su actividad mental y espiritual, agreguen el reconocimiento de que están participando en la tarea de introducir los principios básicos de la nueva religión mundial, floración y fructificación del pasado y esperanza del futuro. Nada más puedo decir sobre esto, más adelante detallaré los festivales mayores y menores del año espiritual, que reemplazarán gradualmente a los festivales de las religiones mundiales actuales de Oriente y Occidente. Véase el libro La reaparición de Cristo, capítulo B. Mucho de lo que han aprendido y gradualmente absorbido, verán que se adapta al plano espiritual general. Hay arranque. El año espiritual se divide en dos periodos, simbolizando espíritu y materia, el periodo en que el sol se desplaza hacia el norte y el periodo en que lo hace hacia el sur. Encontrarán que el mes se divide igualmente en dos periodos, el de la luna creciente y la menguante, y también que el futuro énfasis se pondrá en todo el mundo sobre el festival de Pascua, Aries, el Festival del Cristo Resucitado, el Festival de Wesak, Tauro, el Festival del Buda o de la Iluminación, la Luna Llena de Junio, Géminis, el Festival de la Unificación, llevado adelante por Cristo, el Maestro de Maestros e Instructor de ángeles y hombres. Sin embargo, quiero que enfoquen la atención sobre la tarea inmediata de colaborar con la jerarquía, y así fortalecerlos para que desempeñen su parte en la salvación del mundo.